Salfate, estamos hablando de Colombia, que lidera el lugar de este ranking, y en este ranking no estaba Chile, pero no estaba no precisamente porque no existan este tipo de ataques. Activistas chilenos han sufrido amenazas, han sufrido incluso, podríamos decir, también existen asesinatos, los han tomado encarcelados en algún momento, y hay ciertos suicidios de activistas que llaman poderosamente la atención, principalmente un caso del 4 de agosto del 2018 de Alejandro Castro, el popularmente conocido como el Mecha, que estamos viendo ahí en pantalla. Absolutamente. Bueno, él que era el ex... Bueno, este caso es bien bullado, todos lo recordarán, ¿no? Que hubo una investigación bastante infructuosa, que se buscaban, no sé, cámaras, digamos, de parte de los uniformados, lugares, digamos, de vigilancia en la ruta. Él era el ex secretario del Sindicato de Pescadores Artesanales S24 en Quintero. Bueno, ya Quintero, entendemos todo lo que pasa ahí, ¿no? Claro. Y él aparece colgado en una reja perimetral, digamos, frente al cruce, digamos, entre Ferroviario y Caminero, con su mochila, en una circunstancia tan insólita, particular, a pocas horas, dado su data de fallecimiento, de haberse encontrado con su amigo y planificando un poco cómo iban a seguir, digamos, en esta lucha medioambientalista por todo lo que se estaba generando en su sector, y donde la otra vez lo veíamos en ciertas campañas políticas, de cuántas personas se han visto perjudicadas precisamente por el grado de contaminación que existe en estos lugares, o sea, que son las famosas zonas de sacrificio. ¿Saben qué? Yo insisto, nunca más debiéramos volver a hablar de eso. ¿Saben qué? Porque hablarlo es aceptarlo, y es inaceptable. Es como, ¿saben qué? Por desgracia, la gente que vive acá va a tener que morir porque por el bien común y les damos las gracias. No, a la mierda, claro. ¿Cómo se les ocurre? O los movilizan o los cambian, si es que quieren además. Pero esto tiene que cambiar. Y la persona que estamos viendo en pantalla era, obviamente, una persona que estaba luchando por su vida. A ver, que se vuelva a entender esto. No hay gente que, a ver, ¿qué hago con mi vida? ¿Sabéis qué? Encontré una pega reclamando. No, su reclamo es legítimo. Espérate, es de absoluto sentido común. Sí. Hay algo que me está matando, a mí y a muchas personas más, y quiero, ya que el gobierno no hace nada, visibilizar esto para empujar lo suficiente y de que haya al menos un cambio positivo. Resultado de él, hasta el día de hoy, suicidio, muerte misteriosa, pero claramente, si esto lo sumamos a la amenaza, el rol que él cumplía, discúlpame, él está, o debería estar, en la lista de esta gráfica. Lo que pasa es que eso es súper importante lo que tú dices, porque si bien se habla de suicidio, su familia, su pareja principalmente, dice, él estaba súper activo, estaba súper animoso, había participado en una marcha justamente ese mismo día. Ese mismo día. Los amigos todo lo vieron muy normal. De hecho, las primeras declaraciones de la pareja y los amigos son... no daba ningún atisbo de querer suicidarse de alguna forma. A mí me pasa que cuando yo escucho... Es contrario a lo que luchan, ¿no? Que es por la vida. Que es por la vida. Es raro el mensaje. Mira, a lo que yo voy, y ojalá se entienda. A mí me llama mucho la atención y me significa un conflicto interno bien importante cuando escucho que las familias dicen, no, si es imposible que se fuera a suicidar porque no daba ningún atisbo. La gente que se suicida por lo general no está avisando. Por lo general. Pero en este caso hay algo que es súper importante. Que él sí había recibido amenazas anteriormente. Exacto. Que él sí había sido, no solamente con amenazas, él había sido vigilado, según lo que dice la familia, de manera constante. Y es más, un carabinero supuestamente le había dicho, te tenemos en la mira. Entonces, cuando uno suma todo eso, más allá de dejar esta percepción de la familia de si podía o no suicidarse, que es la percepción de ellos, pero que nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, a mí me parece que lo más importante y lo que le pone gravedad a este caso y lo que hace efectivamente que uno diga no se suicidó, es que había recibido amenazas y que estaba siendo vigilado, Monty. Sí. Yo hoy día revisaba una entrevista que dio la mamá de Alejandro a un medio de prensa en el 2018, justamente, poquito después de la muerte de su hijo. Y él lo describía como un joven apasionado por la justicia, que tenía ideas políticas muy claras y que siempre estaba como en esta constante lucha de buscar un país digno donde vivir. O sea, estamos hablando de previo a todo lo que sucedió de estallido social, o sea, era una persona que ya venía desde hace mucho rato luchando por esto. De hecho, él era de Santiago justamente y se traslada a trabajar como pescador, creo que en el año 2010. Y ella decía, mi hijo recibía amenazas, siempre estaba siendo observado todo el tiempo por policías, y ella dijo en esa entrevista que eran policías de fuerzas especiales,
todo esto en el contexto, esa frase que tú mencionabas, Alfate, o lo dijiste tú, Michael, que te tenemos vigilado, Sí. que eso había sido en el contexto de una marcha contra la ley de pesca. Sí. La famosa ley Longueira, que ya sabemos todo lo que pasó con la ley Longueira, Jaime Orpiz condenado, o sea, ahí tenemos Ahí que... lo apuntas o sea, con el dedo en ¿te medio das de una cuenta? marcha. Claro, de esa marcha, pero de- finalmente hoy día, si lo miramos en retrospectiva, personas como Alejandro Castro están en lo correcto y tienen toda la razón porque la justicia también nos ha dado la razón con casos como lo que ha pasado con la ley de pesca tan bullada hasta el día de hoy y vuelve a la palestra con respecto a los financiamientos irregulares de la política y todo ese tipo de cosas que se están sabiendo. Entonces, es curioso porque la madre también lo describe como un niño muy soñador, muy fuerte, que estaba muy comprometido con todas estas causas. O sea, había mucho proyecto todavía que él quería seguir desarrollando. Y es más, ella dice algo que nosotros lo hemos visto en cada vez que hablamos de casos policiales. La madre dice, yo no confío en la justicia de mi país. O sea, ese es el dolor que le queda a ella como mamá de saber quizás que nunca va a tener una respuesta de cómo efectivamente murió su hijo porque la familia no está conforme con la versión que le entregan las autoridades de este suicidio. Peor además cuando no es el único caso, porque si retrocedemos más aún nos vamos a agosto del 2016, Macarena Valdés. Macarena Valdés también, la estamos viendo en pantalla también, una activista medioambiental que fue encontrada sin vida por su hijo de 11 años. En ese momento también se habló justamente, Salfate, de un suicidio y ella se encontraba justamente impulsando un movimiento en contra de un proyecto de construcción de una central hidroeléctrica en el río Tranguil, en Panguipulli, en región de Los Ríos justamente. Uno empieza a decir, a ver, acá se empiezan a mezclar situaciones, empiezan a hacer casi como una forma de operar. Macarena también había recibido amenazas. A la familia tampoco le hace sentido el tema del suicidio, pero más allá del sentido que le puede hacer a la familia el suicidio, no. Yo voy al tema de amenazas y amenazas que no fueron jamás investigadas, po. Nunca se llevaron a cabo. Lamentablemente en Chile existen más víctimas que han sido amenazadas.